Buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Vamos a repasar algunos de los contenidos de este 2018. La Ley Integral para las Personas Trans se votó en el Uruguay y fue uno de los debates más importantes de este año. Vamos a repasar el debate sobre la ley y también el proceso de transición de género, que fueron temas que estuvieron aquí en este programa. Lo vemos. Esta ley lo que trata de dar es una respuesta integral a un problema sumamente complejo. Después del censo del 2016, nosotros encontramos que la población trans en Uruguay vive una situación de emergencia social. Esto quiere decir que tiene indicadores críticos que implican a veces que la población viva muchos años menos que el resto de la población general, que tengan problemas de integración a nivel educativo, problemas de integración a nivel de salud, problemas de acceso al trabajo. Entonces, lo que básicamente la ley trata es de integrar todos estos problemas. Entonces, en primer lugar, facilita el proceso de acceso a la documentación en función de la propia identidad de género. La ley que se había aprobado en el 2009, la ley de cambio de nombre y sexo registral, hacía un proceso judicializado. Este proyecto de ley lo que quiere es volver este trámite un trámite administrativo, lo cual facilita la posibilidad de que las personas lo transiten, y esto de alguna forma responde a que casi el 62% de las personas encuestadas en el 2016 no habían hecho el trámite por las barreras de acceso al sistema judicial y por lo costoso que implicaba el trámite. Entonces, primera gran modificación tiene que ver con reformar la ley de cambio de nombre y sexo registral y volverla mucho más viable, mucho más moderna, mucho más en sintonía con lo que pasa con la legislación a nivel internacional. Y es como restablecer el derecho a la identidad de este grupo. Claro, exactamente. Y no judicializar un derecho, sino que simplemente volverlo administrativo y que lo judicial quede como una alternativa cuando hay problemas de acceso. Después, la segunda cosa que trabaja mucho es lo que tiene que ver con la inclusión laboral. Ustedes saben que del total de mujeres trans entrevistadas, más o menos el 70% estuvo vinculada o está vinculada en algún momento al comercio sexual. Esto tiene que ver que es la única alternativa posible laboral que tiene hoy por hoy esta población. Y prácticamente el 30% de las personas encuestadas están desocupadas. Ustedes piensen que la tasa de desocupación hoy en el país es de 7,8, o sea que en el momento históricamente con menos cantidad de desocupados, la población trans triplica a la población general. Entonces se crean cuotas de ingreso al Estado y estímulos para el sector privado, lo que de alguna forma pueden facilitar el proceso de inclusión de las trans a lugares de trabajo y sacarlas del comercio sexual, al cual hasta ahora están absolutamente condenadas. Y también estudio, ¿no, Diego? Que viene de la mano también, ¿no? O sea, terminar una formación que habilite también exacto. la integración. Esa es otra de las patas, promover el acceso a la educación. Ahí va, que en todos los niveles del ciclo educativo haya mecanismos de protección que faciliten que las personas mantengan su tránsito educativo. Hay una relación muy fuerte entre educación y posibilidades de acceso laboral. Entonces, las trayectorias de la población trans, prácticamente el 60% no terminó el ciclo básico y hay un 12% que no terminó ni siquiera primaria. Esto tiene que ver con la violencia de los compañeros, la violencia institucional, la dificultad que tiene el sistema educativo actual para garantizar el derecho a la educación. Entonces la ley establece como becas para acompañar los diferentes ciclos educativos, que se establezcan sistemas de apoyo pedagógicos y psicológicos en el caso que la población lo requiera, que de alguna forma permitan otra integración a nivel social y a nivel laboral. Déjame, para seguir después con la ley y los aspectos que pretende regular, y tratar de entender este fenómeno en un contexto un poco más amplio, porque los números que vos mostrás son realmente sorprendentes y son terribles, demuestran con claridad una son realidad. Brutales, ¿no? Exacto. La discriminación muy dura, muy dura. Ahora, palpable. ¿qué pasa, digamos, a nivel internacional? Digamos, ¿estos indicadores se repiten para esta población? ¿Hay lugares, países, sociedades que hayan regulado, reglamentado y por lo tanto hayan avanzado en materia de derechos para esta población? Para tener un panorama de lo que pasa. Nos miramos a nosotros y es un espanto.
tratemos de darle un contexto a eso. En América Latina los indicadores son bastante similares, incluso en algunos países son peores. El promedio de vida para una persona trans en general en América Latina se calcula que es de 32 años. O sea que es una población que está viviendo como en la edad media. Claro. Bueno, acá en Uruguay es 35. Acá el promedio de edad es 35, pero hay picos de edad de más de 55 que son más o menos un 2 o un 3%. O sea, lo cual levanta un poco el promedio. Países como Suecia, que han iniciado procesos de integración temprana de la población trans, tienen mejores indicadores. O sea que es posible, si se trabaja, si se generan respuestas integrales, efectivamente mejorar los resultados generales. Sí, Diego, el acceso al trabajo y el acceso al sistema de salud hacen es básico, la integración, ¿no? básica. La aprovechando la pregunta de Gabriel, ¿hay algún país que ustedes espejan al momento de hacer esa ley, la de Suecia, por ejemplo, de algunos otros realidad países? Solo que estamos mirando mucho la legislación argentina, que hoy por hoy la legislación argentina de ley de identidad de género es la más avanzada a nivel mundial. En Argentina hubo todo un proceso de casi 1 año y medio de debate y esta legislación es como marcó un antes y un después, básicamente. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con esta ley integral es mirar mucho de los aciertos de la ley argentina a efectos de actualizar la ley nuestra, que ya estaba como bastante desactualizada. Es interesante, es importante aclarar que esta ley no va una coma más ni una coma menos de lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, que hace 18 años que está aprobado en nuestro país. El Código de la Niñez y la Adolescencia en el 2004, en su artículo 4, en su artículo 8, perdón, establece específicamente que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que como de alguna forma Gerardo lo planteaba, los niños no son propiedad de los padres, no son un objeto en esta sociedad de consumo donde yo consumo casa, consumo auto, consumo hijos. Son seres humanos que tienen derechos intrínsecos en su condición de ser humanos y uno de los derechos que tiene es el derecho a la identidad. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es preservar el bien máximo del niño y garantizar todo el acceso a todos los derechos. Entonces, el artículo 17 lo que establece es la posibilidad de que los niños inicien procesos de medicalización que tienen que ver con su identidad de género de acuerdo a lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia. El Código lo que establece es que el niño tiene que ser escuchado necesariamente, o sea, en decisiones que tienen que ver con su propia vida y que tiene que haber respuesta a esto. Y en el caso de que el niño no logre ponerse de acuerdo con sus padres, existe el mecanismo jurídico del Código de que vaya un juez y este juez nombre un curador que de alguna forma garantice los derechos del menor. Esto todo... Y obviamente además no es un proceso, no es automático esto. Imagino tiene una serie de dispositivos para nada. Sobre los que hay que trayectar. Sí, una autorización médica. Exacto. Para empezar, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con el reconocimiento de la autonomía progresiva. Lo que pasa es que me parece que estamos migrando en la sociedad actual a un proceso de discusión en donde en realidad el debate no tiene debate. Básicamente lo que se construye son como cucos o monstruos que tratan de alguna forma de generar miedo en la opinión pública y desinformar al mismo tiempo sobre lo que son los proyectos de ley. Esta estrategia no es nueva. Ustedes piensen que en los años 60, cuando se discutía sobre las cuestiones de izquierda, se hablaba de la araña roja que robaba niños. En Guatemala, con Arbenz y la revolución, la transformación del sistema rural, los sacerdotes planteaban que se iba a colectivizar la vida sexual de sus hijas. O sea, esta idea de generar todo el tiempo miedo para de alguna forma generar pánico moral y evitar la discusión de lo que tenemos que discutir. Los niños, las niñas, los adolescentes son sujetos de derecho y hay que garantizarles el derecho a la identidad. No son propiedad de los padres. Entonces, esto hay que dejarlo muy claro y el Estado tiene derecho a garantizar ese nivel de derechos. Yo, en el marco de estas discusiones, se escucha de todo, obviamente, y un poco, porque vale la pena poner arriba de la mesa esas cosas e intentar echar un poco de luz, te planteo esto. Alguien me decía por ahí, bueno, ¿cómo puede una ley preservar este derecho de una población, los niños y adolescentes fundamentalmente? Uno no se imagina un niño enfrentando un proceso de este tipo, sino más bien un adolescente, pero un adolescente que, me decía alguien conocido, y de esas personas con las cuales uno se sienta a debatir con franqueza y creo que desde la honestidad, mi hijo tiene 16 años y de mañana le gusta comer chocolate y de noche ya el chocolate le dejó de gustar. Me dicen como argumento para que transitar
una modificación que inclusive puede llegar a ser permanente, sea como un buen argumento que estaba planteando para que al menos complejizar el asunto. Yo te planteo esto, que en realidad la decisión de hacer operaciones de reasignación de sexo son operaciones que es un proceso. Exacto. En el cual la persona transita por el sistema médico, tiene diferentes consultas, se va madurando una decisión y precisamente se da mucho tiempo para este tipo de cuestiones. La literatura médica, esto lo va a poder explicar mucho mejor el doctor Márquez que yo, que se especializa en las cuestiones de salud, generalmente desaconseja operaciones de reasignación de sexo en personas menores, porque precisamente lo que se está tratando son de otro tipo de cambios. Pues estamos discutiendo casos extremos, exacto, hipotéticos, cuando en realidad lo que trata esta ley es de dar una respuesta a problemas muy concretos y muy reales. Además, ustedes piensen que es muy importante garantizar esto, porque el 58% de las personas encuestadas plantearon que uno de los principales lugares donde sufrieron discriminación es en el propio ámbito de la familia. O sea que la población trans no tiene el apoyo de la familia, sino que el enemigo está en casa. Claro, 6 de cada 10 dijeron que habían sido rechazadas por su Entonces, familia, ¿no? Hay que darle herramientas jurídicas para que estas personas puedan ejercitar su derecho y garantizarle de alguna forma el derecho a la identidad que tienen. Y esto es básicamente lo que busca la ley. En general, para la población adolescente lo que se utiliza son bloqueadores. No se utilizan operaciones de reasignación de sexo, sino lo que se impide es el desarrollo hormonal en un sentido para darle tiempo a la persona a habitar socialmente su identidad de género. O sea, que el punto que parece ser crítico, en realidad, esta ley no dice nada que no diga el Código Civil, el Código de la Niñez, perdón, y además, en segundo lugar, tiene que ver con casos absolutamente extremos que escasamente se dan en la vida social. Sí, acá hay estadística, dice que solo 22% de las personas trans quieren hormonizarse y solo el 1% tiene interés en operarse. O sea que es parte de estos cucos capaz que hay como idea de que todo el mundo quiere, ¿no?, y que en realidad el Estado quiere avanzar sobre el cuerpo de los niños y violentarlos y castrarlos. Son todos el hombre de la bolsa. Entonces, yo lo que propongo es que realmente discutamos en serio, tratemos de evitar enchastrar la cancha y que discutamos lo que hay que discutir, la autonomía progresiva, cómo realmente logramos que la población trans pueda acceder a sus derechos en la educación, en la salud, en el espacio laboral y además todo el capítulo de la reparación, que tiene que ver con que hay una cantidad de personas que fueron violentadas en forma permanente por el Estado durante la dictadura y durante los primeros años de democracia. Fueron torturadas en jefatura y en comisarías, fueron abusadas sexualmente, fueron chantajeadas económicamente. Entonces, el Estado se tiene que hacer cargo de esto y por eso hay un capítulo muy importante de esta ley que es la reparación histórica. El método que se va a utilizar para esto es el mismo que se utilizó para las personas que sufrieron persecución política, crear una comisión, recepcionar básicamente todos los reclamos y esta comisión, cotejando la información que existe en los archivos de policía, poder de alguna forma ir emitiendo caso a caso la posibilidad de que las personas accedan a una pensión que rondará más o menos los 11.500 pesos, lo cual es una cuestión de justicia mínima que le permite, además, este grupo, el que pueda acceder a esto, es la que nacieron después de 1975. O sea que estamos hablando de un grupo muy reducido de personas, antes de 1975, perdón. Y además que hoy por hoy el promedio de ingreso que tienen es de 3.750 pesos. Por cuenta de estas marginaciones que hemos visto, ¿no? Poca o ninguna inserción laboral y etcétera. Claro. Uno de los aspectos muy interesantes de la ley tiene que ver con un asunto que va a estar también arriba de la mesa en la segunda entrevista. Tiene que ver con el acceso a la salud, el acceso a los servicios de salud. Alguien por allí también manejaba esto de que esta cosa medio muy maniquea de algunos sectores muy, digamos, conservadores de la sociedad que ponían el tema de la expectativa de vida de estas poblaciones y como que los descontextualizaban y decían, bueno, miren, si será esto una especie de desviación divina, que esta población vive menos tiempo que el resto de la población, cuando en realidad allí se esconde una problemática que tiene que ver con cómo estas personas han históricamente accedido a los sistemas de salud. En general no lo han hecho, no lo pudieron hacer debidamente. Eso es gran parte del problema que está atrás del dato que es un dato nomás,
pero que esconde una realidad, ¿no? El dato de la expectativa de vida al nacer. Acá hay un punto central, ¿no?, de la ley. Sí, es un punto central porque precisamente define la vida y la muerte. Muchas veces el sistema de salud históricamente lo que hacía era totalmente expulsivo de la población trans y además no daba ninguna de las prestaciones que exigía esta población, que tenía que ver con algún tipo de transformación corporal, como podía ser ponerse siliconas o implantes de algún tipo o hacerse transformaciones estéticas que son como muy importantes para la cuestión de identidad. Entonces, generalmente lo que terminaba haciendo la población trans era recurrir a ella en el circuito clandestino, lo que comprometía severamente su salud. Estamos hablando de que se inyectaban aceite de avión, por ejemplo, para el líquido, y esto se filtra en los tejidos y genera todo tipo de complicaciones cardíacas y circulatorias. Empezó en los últimos 3 años un proceso importante de cambio sobre esto. Ahí básicamente la fuerza más importante la hizo el Samboa, que inició todo un proceso los martes en la policlínica de atender a la población trans y progresivamente logró la instalación de una nueva política pública de abajo hacia arriba, donde finalmente establece un protocolo de hormonización que ahora está aprobado y establece la posibilidad del acceso de las personas trans en el sistema de salud público a esto sin tener que pagar, ¿no? Y además empezó a hacer las coordinaciones con otros servicios de salud para reactivar lo que son las transformaciones corporales, algo que históricamente hacía el Hospital de Clínicas, pero que por problemas presupuestales había dejado de hacerlo a partir del 2013. Ahora, Diego, ese proyecto está en debate en el Parlamento, ¿no? Hablamos de los cucos, Gabriel habló de las ideas que las personas tienen de 2 miradas distintas, porque yo creo que acá la ley lo que trata es una mirada de reconocimiento de derechos vulnerados, ¿no?, y de integración de una población que históricamente está siendo vulnerada, y una idea de la llamada disforia de género que lleva, sobre todo en la comunidad médica, a una idea de la transexualidad como trastorno. ¿Te parece que el Parlamento está debidamente informado como para tomar una decisión sobre esa ley, para sí o para no? Porque, por ejemplo, el miedo de las intervenciones o del tratamiento a menores de 18 años vienen de todos estos miedos de que puede ser irreversible, de que un niño de 14, o sea, todo eso que ya hay documentación sobre la mesa, ¿no? Pero hay muchas bibliotecas. Sí, hay muchas bibliotecas. Yo lo que te diría que dentro de la cuestión médica, o sea, hay como discusión si esto puede ser considerado como esta disforia de género o no. La Organización Mundial de la Salud en el 2013 inició una revisión precisamente para ver si lo consideraba y no. Finalmente se lo siguió considerando como disforia de género porque hubo organizaciones que planteaban que si no se consideraba como un tipo de enfermedad perdían la prestación de salud. O sea que en realidad existe cierto consenso en la comunidad académica de que no es una patología y simplemente se lo sigue tratando como tal por una cuestión de poder tener acceso a servicios de salud que son claves para mantener a la población viva. En Uruguay, por suerte, la medicina ha hecho un tránsito importante en este tema. Históricamente acá también la cátedra de psiquiatría consideraba como disforia de género las identidades trans, pero los médicos de familia han tomado la posta en esto y han como elaborado toda una teorización nueva que de alguna forma plantea que las corporalidades trans son corporalidades sanas y que en realidad la intervención en salud se puede hacer en corporalidades sanas. No tenemos por qué considerar enfermo a alguien para hacerle prestaciones de salud. Entonces, básicamente lo que acá se está trabajando en forma coordinada entre la Cátedra de Medicina Familiar con otros servicios del sistema de salud integrado es esta idea de cuerpos sanos y generar prestaciones que promuevan el desarrollo integral de las personas y acercamientos de salud integrales que incluyan todas las dimensiones de la vida. Yo creo que claramente el mundo está girando hacia un proceso de despatologización en todos los niveles. Y en Francia ya se logró la despatologización, o sea que la comunidad médica en Francia ya hace rato que dejó de considerar a las identidades trans como identidades patológicas. Y este proceso va a seguir sucediendo en el resto, o sea que simplemente Uruguay tiene la posibilidad acá de ser pionero una vez más en lo que es el reconocimiento de derechos civiles y no dejarnos de alguna forma embaucar por todos estos discursos que permanentemente tratan de enchastrar la cancha y no nos permiten ver la realidad de los individuos, ¿no? Claro. El doctor Daniel Márquez es docente de Facultad de Medicina y referente para las poblaciones vulnerables en ACE y fue una de las voces que estuvo con nosotros para
justamente tratar estos asuntos. Vamos a ver parte de aquella entrevista con el doctor Daniel Márquez. Todos estamos aprendiendo, todos estamos de alguna manera intentando ponernos en contacto con esta realidad. Y lo primero que yo quiero preguntar es si el abordaje, esto de la transición de género, es como se debería plantear, efectivamente, porque a veces uno, hasta a la hora de plantear cómo titular o cómo ponerle un nombre a la temática que va a tratar en estos asuntos, duda. Sí, yo creo que cada persona también tiene como un recorrido propio y también en eso se basa el abordaje. No poner rótulos y recetas a cosas que también tienen que ver con la propia identidad de las personas. En esto nosotros también somos como súper críticos a la hora que se plantea en general estandarizar los procesos que tienen que ver con las trayectorias de cada persona. Exacto. Entonces, bueno, el género, la experiencia de género y también la forma de expresar el género son características que va construyendo cada persona y que tienen que ver con su entorno, con su familia, el lugar donde vive, el país, las leyes de ese país. Por eso también es tan importante focalizar en esta ley, ¿no? Porque esta ley también puede permitir a muchas personas poder expresarse más libremente. Cuando, digamos, en muchos casos arranca muy temprano esto en la vida de algunos individuos, ¿no? Y para nada esto indica, digamos, que esto sea más temprano o más tarde, que vaya a tener una u otra trayectoria. Claro. ¿No? Es decir, ¿la experiencia qué indica en términos generales? Y la experiencia en términos generales implica es bastante variable, ¿sí? Creo que las posibilidades que tienen las personas de poder manifestarlo tienen que ver mucho con el entorno, con su familia, etc. Entonces, sí nos ha ocurrido que hay personas que, por ejemplo, viven con ese sentimiento, con su identidad, y no la pueden expresar porque no tienen las condiciones para hacerlo. O sin apoyo familiar, o también la convicción de que saber que plantear eso en la familia implica la expulsión de la familia. Claro. Y esos son números que están demostrados en el censo que realizó el MIDES de las personas trans, ¿no? Entonces, un gran porcentaje, si lo dicen en su familia, son expulsados de su familia, si lo dicen en el trabajo, si lo expresan, porque también es un derecho poder expresar la identidad. Y ahí es en la que trabajamos nosotros. En la salud también, mucho tiempo en la salud era un factor de expulsión, poder expresar la identidad. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho, pero por eso también es necesaria la ley, para que quede contemplado en blanco y negro. La experiencia del Samboa es inédita en el país, sin lugar a dudas, y construyó mucho conocimiento, ¿no? Sí, eso para nosotros fue de mucho orgullo y nosotros realmente no nos imaginamos cuando comenzamos con esto. Nosotros comenzamos, y son las cosas que nos ocurren en la profesión, ¿no? Una persona trans fue a consultar, no le ofrecimos, yo siempre lo digo, no le ofrecimos desde el punto de vista específico del saber científico para aplicar a las personas trans, nada. Simplemente le ofrecimos empatía y eso generó que esa persona, que era lo que buscaba, básicamente en base a eso se construyen muchas otras cosas, le comentara a otra persona y a los 2 meses teníamos la consulta con muchas personas trans. Y ahí dijimos, bueno, tenemos que tomar el guante y empezar a profesionalizar este saber y tuvimos que ir a experiencias a otros países, pasantías, formarnos, estudiar y también, eso siempre lo digo porque es súper importante, aprender con las personas trans, con sus trayectorias. En la academia, en nuestro trayecto por la facultad, no nos enseñaron cuáles eran las consecuencias, por ejemplo, de la silicona industrial y lo vimos en sus cuerpos. Claro. Y ese saber fue un saber conjunto que trajeron también ellas. Perdón, yo me animaría a decir, sin saber, sin tener idea, porque no pasé por la Facultad de Medicina, que el estudio de esta población, sus problemáticas específicas, en fin, cuestiones vinculadas a su salud, aparece poco o nada. Pero en el mundo aparece poco o nada. Y también eso, cuando hacemos revisiones bibliográficas, no hay muchos estudios a nivel mundial en los cuales veamos las consecuencias de la salud de esto de que... ¿Y por qué pasa eso? También hay que cuestionarlo esto. Pasa porque siempre estas personas estuvieron expulsadas de los sistemas formales. Claro. Las personas cuando no pueden acceder al sistema formal, yo les decía, yo tuve la posibilidad de ser invitado a la comisión que está estudiando este tema en el Senado, y les decía, bueno, este es un problema que está sobre la mesa. Entonces, las personas, si nosotros les cerramos la puerta del sistema de salud, las personas van a acceder al sistema clandestino. Y eso es CTI y muerte. Y en el caso de no ser muerte, es vivir con discapacidad, porque los tratamientos son sumamente agresivos. Claro. Y hay un mercado clandestino que opera con esto, ¿no? Sí, que aprovecha. Que aprovecha esta situación, que tiene que ver con la inyección de silicona industrial, tiene que ver con la armonización clandestina en zona de frontera, tiene que ver con medicación de uso veterinario.
Entonces cuando empezamos a recibir esa realidad, nosotros dijimos, bueno, no, esto tiene que estar dentro del sistema de salud. Claro. Y nosotros estamos convencidos que la calidad y la expectativa de vida de las personas trans va a mejorar si está dentro del sistema de salud. Sí, claro. Y esta experiencia del Samboa creo que viene a demostrar eso, que las personas se mantienen dentro del sistema si se respeta su identidad y si se respeta su trayectoria de vida. Claro. ¿Cuáles son, a ver, desde el punto de vista médico, los problemas o no que puede generar? Porque el debate está muy centrado, ¿no? en la hormonización temprana, bueno, ni que hablar que la última etapa de todas, que es, ¿no?, la reasignación de sexo quirúrgica, es como un gran monstruo ahí de 14 cabezas que parece ser que genera un miedo gigantesco. Pero vayamos a lo otro, lo más sencillo. ¿Por qué hay tanta mala información o hay tanto problema con esto que parece ser además ya está probado que es inocuo para las personas y que es positivo en todo caso además para estas personas? Sí, yo creo que como todo medicamento genera acciones que por ahí no son deseadas, pero sin duda hay estudios que demuestran que mejora la calidad de vida cuando la persona puede expresar su género, ¿sí? Poder expresar cómo se siente y tener su expresión de género acorde a su identidad. Claro. Eso está más que demostrado. Ahora yo creo que, y lo que más me preocupa es cuando el desconocimiento parte de algunos legisladores, porque tienen la responsabilidad de llevar la ley adelante. Poder construir la norma, ¿no? Claro, exacto. Entonces también ahí me preocupa. O cuando eso está infiltrado por algunas visiones religiosas, también me preocupa. Claro. Porque entiendo que la salud es un derecho, que es un derecho humano, ni que hablar, pero también es limitante de otros derechos. Claro. Si no estamos saludables no podemos ejercer ningún otro derecho. Y aquí hay mucha desinformación. Parece un poco extraño que cuando un legislador está planteando una ley, no piense que hay otro derecho superior al derecho que ellos están estudiando en este momento, que son los consagrados, por ejemplo, en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Claro. Y eso es algo que nosotros hicimos mucho énfasis. ¿Por qué? Y pongo este ejemplo. ¿Por qué una persona trans debería esperar los 18 años para poder tener algún tratamiento hormonal, por ejemplo, y una persona que no es trans, una persona cis, no lo tiene que hacer? En cualquier otra situación de salud, ¿no? Claro. Imagínense, en mi consultorio puede llegar una adolescente, golpear la puerta y pedirme un tratamiento de lo que fuera, y yo no estoy llamando a sus padres para eso. Porque si ese adolescente es maduro, para todos los adolescentes, incluidas las personas trans, esos derechos son asimilables al del adulto. Claro. Entonces ahí es como donde uno empieza como a decir, bueno, necesitamos la información, porque no puede ser que una ley que pretende ser inclusiva termine siendo expulsiva de estos adolescentes, claro, que es lo que pasaría, ¿no? Y también yo les pediría a los legisladores que se pongan en el lugar de quienes trabajamos con las personas en territorio y estamos en el consultorio. Cuando yo recibo un adolescente y entiendo que tiene la indicación de un tratamiento hormonal, yo no le puedo decir porque el legislador sancionó una ley, no, volvé cuando tengas 18 años. Porque ahí se le va la vida a ese adolescente. Claro. Se le va la vida. Porque además acabas de decir una cosa que es clave. Cuando yo entiendo que tiene digamos, las características como para iniciar un tratamiento de ese tipo. Y lo sacaría también... Que sos, en definitiva, quien supuestamente tiene el saber necesario para... Y lo sacaría del saber médico, porque también aquí hay un equipo multidisciplinario y hay múltiples miradas. Pero lo grave de esto es que si el legislador pone una edad y yo a ese adolescente de 17 años le digo, volvé cuando tengas 18 años, le estoy abriendo las puertas al mercado clandestino, que es muy de fácil acceso. Y le estoy abriendo la puerta a descuidar su salud, porque las personas tienen redes vinculadas a este sistema clandestino. Entonces me parece un poco irresponsable plantear que cerrar el acceso a la salud por un rango etario. Acá, como en todas las otras cosas, se evalúa la madurez del adolescente y si tiene indicación, se lo indica. Claro. Y no creo que tengamos que hacer muchos más peros y poner cosas sobre la mesa que desinforman y no ayudan a la gente a cuidar la salud. Porque estamos hablando de una población, yo me dedico a poblaciones vulneradas, ya hace años que trabajo en esto, y le puedo decir que la población trans es la población más vulnerada de la vulnerada. Claro. Es inadmisible para la salud que una persona tenga una expectativa de vida entre 35 y 40 años. Eso nos debería dar vergüenza a todos. En un país que la multiplica por 2, por lo menos. Exacto. Nos debería dar vergüenza a todos. Entonces también ahí está que tenemos que aunar esfuerzos para que las personas puedan vivir más y que su identidad no condicione su expectativa de vida. Eso es grave. Estamos en un país de leyes de avanzada, en que hemos avanzado mucho en la salud estos últimos años, y esto creo que estamos en condiciones de dar un paso realmente grande para que esta población
nos empieza a dar orgullo las políticas públicas que hacemos y que formamos hacia ellos. Digo, para seguir abonando en este sentido, y hablemos de la clínica de verdad, esa que ustedes ven permanentemente allí, y en el trabajo con muchos adolescentes a esta altura, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es la experiencia en ese sentido? Digamos, porque uno tiene que en algún momento hacer un corte y decir, bueno, ¿cómo fue? Sí. ¿Qué pasó? Yo siempre cuento esto que creo que tiene que ver con trabajar con adolescentes, ¿no? El no abordar las niñeces y adolescencias trans es muy peligroso. Y creo que los profesionales de la salud muchas veces terminamos haciendo esto. Bueno, viene una madre que plantea con su hijo, bueno, creo que mi hijo está viviendo una identidad o plantea sus dudas. Y por ahí la primera cosa que le surge hacer a ese colega es decir, bueno, es un niño, esperemos. Un adolescente, bueno, la adolescencia es una etapa de cambio, esperemos. Y cuando esa persona llega a ser adulto y no se realiza un abordaje, no me estoy refiriendo a un abordaje invasivo. Claro. Me estoy refiriendo a un abordaje de tranquilizar a esa madre y decirle, mire, no hay ninguna enfermedad aquí, claro. Los juguetes son para jugar, puede jugar con quien quiera, puede darle libertad a ese adolescente, a ese niño o a ese adolescente para que se exprese, ¿sí? No reprimir, porque los niños sufren mucho, los adolescentes, de esa represión. Seguimos mirando a los niños y a los adolescentes como objetos, sino como sujetos de derecho, ¿no? Sí. Esa mirada que decimos, bueno, ya, sí, ya crecerán. Te redoblo la apuesta. ¿Qué pasó? Te redoblo la apuesta. Muchas veces vemos a los niños como propiedad de los padres. Claro. Y no como sujeto de derecho. Como objeto y como propiedad de los padres. Esto probablemente escandalice a algunos. Y seguramente sí, pero... No, decir, no, sí, claro, no son de mi propiedad y... Y yo creo que la experiencia también pasa un poco por ese lado. Si los padres que están mirando hoy este programa pudieran ver las trayectorias de estas personas, es muy difícil mediante ninguna técnica, pero peor de todas es la represión, inhibir la identidad de una persona. La identidad de una persona es algo que es de la persona y que se construye. Voy a utilizar una expresión a propósito, ¿no? No se cura. Claro. La identidad de una persona. Claro, porque no es una enfermedad. Claro, por eso digo. Básicamente. Pretender que hay procesos que pueden llevar a revertir esa situación es y también arcaico. Tenemos experiencias también en países donde esto se aplica, donde las personas sufren muchísimo. Yo atiendo adolescentes, ¿sí? Y le puedo decir que los adolescentes que atiendo, que han vivido estos procesos como de represión y represión de los padres y muchas veces represión de profesionales, muchas veces intentan autoeliminarse. Claro. Y muchas veces lo logran. Y tengamos en cuenta el alto índice de suicidio que hay en la adolescencia. Nosotros tenemos que trabajar para bajar esos números que también son escandalosos. Claro. Entonces, el proceso es acompañar al adolescente y cuando esté preparado o preparada para empezar a asumir un tratamiento, lo empiece a hacer. Yo a veces me parece que se pone como la paranoia y a mí en momentos me preocupa, pero en momentos me parece hasta jocoso, que pareciera que las personas van al Zamboá y bajan de la camioneta a ir a la escuela y dicen quiero cambiarme o quiero tomar hormonas. Y no, hay protocolos, hay procesos, hay equipos multidisciplinarios, hay investigaciones, hay trabajo serio. Somos profesionales que nos dedicamos a esto con mucho gusto y también con mucha responsabilidad. Entonces las personas no están en manos de gente irresponsable, están en manos de gente que le gusta lo que hace y que lo hace desde un lugar de querer mejorar la salud de las personas. Pero además, aún así, aún sabiendo eso, la ley también digamos, incorpora algunas garantías, incorpora la presencia del juez, la presencia de un tutor, es decir, tampoco la ley es benévola, es decir, bueno, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Sí, exacto. Y creo que también yo me preguntaba, viniendo para el canal, justo pensaba y estaba con mis compañeros justo atendiendo en la policlínica y dialogábamos. ¿Por qué esto ha generado tanto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será porque no tenemos contacto con las personas trans? Porque se demoniza también a las personas en un discurso que muchas veces es de odio y es de discriminación. Y eso se siente. Yo le diría a las personas que se acerquen a las personas, charlen y vean que tampoco hay tanta diferencia en esto de vivir las experiencias, compartir trayectorias. Es súper importante. Entonces, creo que esos discursos de odio y discriminación que se ven y ahora son cada vez más potentes y cada vez más frecuentes. Yo miraba el Facebook hace poco y decía... Cuando uno pensaría que tendría que ser al revés. Tendría que ser al revés. Tendríamos que integrar, capacitar, informar, no excluir al que ya está excluido. ¿Esta experiencia de ACE ha servido para que el resto del sistema de salud
acompañe o todavía hay también muchas resistencias desde, digamos, por ejemplo, del sector privado? Sí, yo creo que la ley esté sancionada también va a hacer que esta brecha entre el público y privado se acorte. Porque muchas de las personas que tienen sistema privado hoy se cambian para ACE porque es el único lugar donde son recibidas y atendidas y donde se respeta. Capaz que en muchos lugares sí ocurre, pero sí en ACE es el único lugar donde se hace un tratamiento integral con hormonización, posibilidad de cirugías, etcétera. Yo creo que hay esbozos de algún lugar en el sector público que nos están pidiendo formación, por ejemplo. Y yo creo que eso es muy valorable. Pero si lo dejamos así, a que sea voluntad de cada prestador, claro, las personas dejan de perder la capacidad de elegir dónde atenderse. Claro. Porque si tu prestador no te brinda la prestación, vas a ir a ACE. Entonces me parece que también hay que respetar esa libertad de la usuaria y del usuario de atenderse donde quiera. Bueno, por ejemplo, la operación de reasignación de sexo solamente se hace en el sector público. Solamente en el público. Y solamente en el Hospital de Clínicas, donde se forman recursos humanos en una alianza que tenemos el Hospital de Clínicas con ACE. Claro. Y desde ahí, desde esa alianza, es que trabajamos. Y acá también hacemos una apuesta muy grande, que es a la formación de recursos humanos. En la policlínica en la que yo atiendo, que es una policlínica de ACE, pero de Facultad de Medicina, se forman psicólogos, se forman estudiantes de medicina, se forman residentes, se forman posgrados, porque esto es la apuesta de seguir generando profesionales. Claro. Uruguay empezó un camino, con la experiencia del Samboa, de profesionales y sobre todo médicos y médicas más empáticos. Y queremos que ese sea el camino y seguir avanzando en ese camino. Creemos que una experiencia de un lugar en Montevideo no cambia la realidad de un país. No, claro. Por eso la ley también acá pone un énfasis en todos los prestadores deben prestar esta atención. El colectivo Transboy fue un colectivo que emergió a la luz pública hace relativamente poco tiempo y realmente nos mostraron la cara menos visible de estos fenómenos de las personas trans. Realmente era muy interesante conocerlos, conocer sus entornos, sus familias, y estuvieron aquí con nosotros justamente cuando hablábamos de estos asuntos. Agustín Cheda, integrante de Transboy, Patricia Gambetta del colectivo Transboy Uruguay y Marcela Pini nos acompañan en el próximo bloque. Cuando vos eras una niña, cuando fuiste adolescente, este asunto no estaba arriba de la mesa. Y seguramente estas cosas no pasaban y no era un asunto que en las familias se pudieran encontrar estas situaciones, ¿no? Y que lo debatiéramos en la televisión. Debe haber sido extremadamente difícil, complejo. Creo que la palabra hoy la tienen que tener las infancias y las adolescencias trans. Me parece que esto nos hace crecer como sociedad. Sin duda que yo tengo 45 años, que hace 30 y pico de años esto era impensable, pero no impensable el crecimiento en derechos solamente, sino impensable también para las propias trayectorias y para las propias personas, tener algún tipo de referencia con respecto a cómo se podía vivir siendo una identidad trans. Y esto me parece que hemos crecido como sociedad en la posibilidad, en la medida de que podemos ponerlo sobre la mesa, poderlo charlar, poderlo hablar, y que crezcamos en la posibilidad. Esto, básicamente en la posibilidad, me parece que es un logro sustantivo. Sin duda que aún nos falta mucho, y por eso una ley integral para personas trans. Claro. Transboy es un colectivo que obviamente une a las personas trans y a los familiares. ¿Cómo surge esta necesidad de juntarse y de empezar a hablar de estas cosas? TVU existe hace 4 años ya, lo conformó Rodrigo, que era el que veían hablando en el documental. El primero que habla. Es el primero que habla, claro. Sí, perdón. Era en un principio solo de varones trans. Hace aproximadamente un poco más de un año, ahí nos unimos nosotros como familias, porque vimos que existía como un vacío en el tema de familias y niñeces y adolescencias. Y bueno, la verdad que Rodrigo y con todo el colectivo nos abrió las puertas. Siempre le decimos que le copamos el colectivo, porque ahora dejó de ser
solo Transboys Uruguay, es Transboys Uruguay Niñez, Adolescencias y Familias. Conozco alguna madre de Transboy y son habladoras, ¿eh? Sí. Son habladoras, te suelen copar el diálogo, así que... No, yo a mi hijo le dejo hablar. Agustín, ¿cuándo empieza esta historia para vos? Para mí empieza más o menos cuando tercero de escuela, que es cuando los grupos de nenes y nenas se empiezan a separar, ¿no? Sí. Porque antes era como toda una masa de niños, ya que estás en tercero o cuarto se empieza a separar el grupo de las nenas y el grupo de los nenes. Yo me separaba para el grupo de los nenes y me mandaban para el otro, y yo creo que ahí empecé yo diciendo, algo no está bien, algo hay diferente. Pero yo creo que el nombre a lo que yo realmente sentía se lo puse en sexto de escuela. Yo encuentro un video en YouTube, una persona que era trans y explicaba lo que era ser trans. Y fue, esto es lo que me pasa a mí. Esto es esto, existe, no soy el único. Y bueno, que es como un denominador en común de lo que veíamos, ¿no? Todos creen que esto me pasa solo a mí, ¿no? Claro, porque no se habla mucho. O sea, por lo menos antes de todo esto que estamos haciendo no se hablaba mucho. Entonces yo no sabía si existía alguna otra persona como yo. Gracias a ese video encuentro que realmente hay otras personas y empieza la batalla interna de yo aceptar que soy y cómo expresarlo para afuera. Claro. Que estuve un año y algo hasta que lo pude decir. ¿Y cómo fue? Y siempre digo lo mismo, mi hijo nos dijo llorando lo que le estaba sucediendo. Había un reality de Estados Unidos que se llama I'm Jazz, que es una adolescente trans, pero el reality lo hace desde que es chiquitita ella. Y bueno, y nos dijo que le pasaba eso, que se sentía que era un varón, pero te lo dice llorando, te desgarra el corazón. Yo lo único que imaginé en ese momento es para dónde agarro para poderlo ayudar. Es lo único que se me planteó en ese momento. ¿Cómo hago para ayudarlo? Para que pueda ser quien es. ¿Y cómo hablábamos recién con Daniel Márquez, lo importante que es esto, es el acompañamiento, ¿no? a la trayectoria de un niño, de un adolescente? Vos, además de ser una activista, Marcela, sos psicóloga. La centralidad que tiene acompañar, ¿no? y trabajar muy codo a codo en el acompañamiento, y no desde la perspectiva de la patología. Sí, claro. Que era lo que hablábamos al principio con Daniel. Soy psicóloga, soy maestranda en psicología clínica, soy docente, investigadora en identidades trans. Sí, claro, el acompañamiento es fundamental. Y justamente en esto, ¿no? Digo, yo cada vez que escucho a Patricia, y digo, ¿cuánto cambiaría la realidad de las personas trans si las familias incluyesen el diálogo, el habilitar, la escucha, independientemente de cómo siga esa trayectoria o esa identidad? Pero lo importante es porque creamos vínculos más sanos, mucho más sanos. La sanidad está en el vínculo, no está solamente en el cuerpo material, en el cuerpo carnal, está en la posibilidad de crecimiento de cada sujeto y de cada sujeta, en la posibilidad de poder decirse. Una persona, por eso es tan importante el derecho a la identidad. Claro. El derecho a la identidad es el primer derecho que como sociedad debemos de garantizarle a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país, porque una persona es a partir de que puede decirse quién es, reconocerse quién es y que le reconozcan quién es. Hay una que a mí me parece muy interesante, una escena en la película La chica danesa, en donde el personaje, el actor, en un principio transitando una masculinidad hasta que descubre que, bueno, que su identidad de género tiene que ver con esto de Lili, ¿no? Y puede expresarla, y deja de pintar en esa trayectoria. Y en un diálogo se le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no sos pintora? Dice, porque yo lo que quiero es ser Lili. Claro. Cuando no está garantizado el derecho a la identidad, a ser quien uno o quien una es, no hay otra posibilidad de ser. Claro. Y eso me parece que es lo que tenemos que poder entender todas y todos. Agustín, ¿y cómo fue después de ese año que te debatiste para, bueno, animarte a salir para afuera?
En la familia ya vemos, Sí. imagino rápidamente. Tuve suerte. Exacto. Tuve mucha suerte. Pero claro, después hay que enfrentar la escuela, el liceo, el grupo de amigos en el barrio, en fin, la otra familia. Porque está esta familia que es la más cercana, que puede entenderlo de repente de manera fantástica, pero después hay otra familia, ¿no? Sí. A la que también hay que contar. La familia que no es de sangre. Ujú. Pero, como te decía recién, tuve mucha suerte. Porque en realidad, en el momento que se lo digo a mis padres, me preguntan, ¿te querés cambiar de liceo? Yo en realidad les dije que no, porque ahí estaban mis amigos y Claro. yo quería que la gente me conociera como yo realmente era. Entonces, van mis padres a hablar con el director general del liceo y el director les dice que en realidad él no sabía de la temática, pero que quería aprender juntos y que me iban a abrir las puertas porque me querían y cualquier duda que ellos tenían me la hacían y así me abrieron las puertas. Tuve mucha suerte. Mi grupo de amigos también, de hecho se enojaron porque no se los dije antes. Pero no, siempre lo digo, tuve... Y en el liceo inmediatamente fuiste a Agustín. eh, ¿O hubo ahí...? En el tema de la lista, Ujú. no me podían cambiar el nombre por otros temas, porque todavía no tengo Claro. cambiado el nombre, Bueno, pero la cédula no y eso. necesariamente, digamos, tenés que tener el cambio Pero de la el cédula tema- para que te el tema nombren es que como la- vos querías que te nombraran. ¿no? Que, claro, la lista es electrónica y depende de una base de datos en la que no podían cambiar el nombre porque era el nombre que dependía de la cédula. Entonces está. Pero lo que hacen es, antes de arrancar el año escolar, hablan con los profesores que voy a tener y les explican. Claro. Y ahí, a ver, tipo, los primeros meses siempre está el que leen la lista y como todavía no están acostumbrados, Claro, lo dicen el dicen, nombre. pero se corrigen. Y ya después de eso es como, Algo tranquilo. natural. sí. Hablábamos, porque queríamos hacer foco en el programa de hoy, en el aspecto que ha generado más controversia de la ley, ¿no? Que es los procesos de hormonización, en fin, la transición, ¿no? De género. ¿Cómo fue el caso de ustedes para cuando decidieron que era un camino que querían transitar? AUS está en... Nosotros no nos atendemos, no se atiende en ACE, se atiende en una policlínica privada. Y bueno, el médico tratante es una endocrinóloga, que es una de las que elaboró la guía de hormonización para personas trans acá en el Uruguay. Y bueno, AUS ahora hace casi un año que está hormonizándose, en hormonización cruzada, pero hace 2 años y pico que ya está en un proceso. Primero, obviamente, se tenía que sentir identificado y vivir como la persona que se identificaba para él darse cuenta realmente que era lo que quería. Y no todas las personas trans deciden hormonizarse. Claro. No es un requerimiento para ser una persona trans, ¿no? Pues hormonizarte o no. Claro. Bueno, y él decidió que quería y una vez que se evaluó que estaba en condiciones de comenzar la hormonización, se empezó con un control previo, por supuesto, exámenes clínicos, médicos y controles cada 6 meses y se le fue dando en forma gradual, no la misma dosis que se le da a un adulto, Claro. porque es adolescente. Claro. Claro, arranqué. Primero estuve casi un año tomando progesterona, que básicamente me cortaba el ciclo, entonces ya era un paso. Después de ese casi año en progesterona, la endocrinóloga dice, bueno, creo que estás listo para empezar con la testosterona. exacto. Y una ampolla, lo que se le da a un adulto, es una ampolla entera que son 250 mililitros. Yo arranqué con un quinto de ampolla, con 50 mililitros, y fui ¿A qué edad? a los 15. 15, casi 15. 16, tipo 15 y Bien. medio. Y arranqué con 50, me di 3 inyecciones de 50, que son cada 28 días las inyecciones, 3 inyecciones y subí a 100. 3 inyecciones y subí a 150. Y estoy en 150 hace medio año, porque la endocrinóloga cree que no necesito más porque estoy a la par de mis Claro. compañeros. Ajá. Yo a los 16 años no necesito la misma dosis que se le da a un adulto. Entonces, la última vez que estuve en endocrinóloga, me dijo que me iba a mantener en 150 y que el año que viene capaz que me subía a 200.
Y después ya cuando cumple 18 pasó a los 250. Uno se imagina, con la naturalidad que habla Agustín del asunto, ¿no? Y uno se imagina, imaginémonos que se lo hubieran prohibido, y que porque la ley pone un límite en los 18 años, de lo que hablábamos, ¿no? Estamos notoriamente, en el caso de Agustín, como en tantos otros, seguramente, digamos, hay una decisión muy consciente, muy reflexionada a esta altura, ¿no? Cuesta entender esta posición, ¿no? Sí, yo cada vez que lo escucho a Agustín me quedo maravillada, digo, ya te lo he dicho incansablemente. También yo a este discurso de Agustín quiero agregar esto de lo que tiene que ver con la autonomía progresiva de las personas, claro, ¿no? Y lo que tiene que ver con la singularidad de cada situación y de cada momento, porque Agustín también tiene una familia que contiene, tiene un proceso vital que hace que sea Agustín con determinada edad y con determinadas necesidades para esa edad. Pero que este es el caso de Agustín, hay otras situaciones, claro, hay otros casos y bueno, yo como psicóloga clínica además, creo que además hay que valorar la singularidad. Quizás este mismo proceso puede darse a los 13, puede darse a los 15, puede darse a los 16, eso dependerá, claro, de la relación que tenga el médico o la médica con también el usuario y la usuaria, porque cada caso es singular y es específico. Por eso a veces nos negamos también a hablar de, bueno, tal edad o tal no edad. Sin duda que esperar a los 18 años, cuando no se esperan en otro tipo de decisiones, en otro tipo... Estamos hablando de derechos, estamos hablando de trayectorias vitales, estamos hablando de felicidad de las personas, de viabilidad de las personas. Las personas son viables en las medidas que son felices y son quienes son y que pueden demostrar quiénes son. Y esto es fundamental. Yo iría incluso hasta más adelante. ¿Qué hubiera pasado? Saquemos a Agustín con un adolescente que manifiesta esto en su núcleo familiar y no tiene la contención que pasa en la familia de Patricia Gambett. Claro. Y automáticamente que sabemos después existen. Y durante algún tiempo era la norma. Sí, claro. Y desgraciadamente sigue siendo la norma. Digo, porque si observamos las trayectorias de las mujeres trans, tenemos un censo que dio de que entre los 14 y los 16 años viene lo primero, que es la primera exclusión institucional, que es la exclusión de la familia. Claro. La exclusión de la familia deviene otras desvinculaciones institucionales, automáticamente la desvinculación educativa, y eso tiene una proyección de vida en la cual esa persona, bueno, la realidad que tenemos hoy, en donde la expectativa de vida, básicamente, y me refiero a mujeres trans, porque también la experiencia y la visibilidad, y por eso me parece maravilloso que los varones trans se puedan visibilizar, porque también la testosterona, la hormonización invisibiliza lo identitario, y que haya una mamá que pueda contar la experiencia y que haya un varón trans como Agustín que pueda decir, bueno, yo en realidad me pasó esto, lo primero que tuve o que me iba a pasar era esto y después esto y después... Digo, hay una cosa que tiene que ver con la no normatividad, claro, de determinadas identidades y que se puedan mostrar y que se puedan decirse, porque eso también construye subjetividad en las familias, habilita que otras familias digan, bueno, si Patricia pudo, claro, ¿por qué en casa no vamos a poder? Otros niños, otros adolescentes. Sí, sumaron un montón, claro, de familias, ya tenemos como 30 madres y adolescentes en el grupo también. Y no ¿cuántos son? ¿Los adolescentes? Nosotros, si no estoy mal, somos 35 por ahí. No todos los adolescentes que están en ese grupo, las mamás están acompañados en el grupo. por las mamás. Exacto, hay muchos que los padres no están de acuerdo. Pero bueno, hablan entre adolescentes, ¿no? Claro. Pero por lo menos hay un grupo de adolescentes, un grupo de madres y un grupo general para las familias y para los adultos también, ¿no? Como les decíamos, uno de los temas más sensibles y más complejos que se debatieron este año en el Parlamento y que tuvo distintas miradas. Nosotros les presentamos esta noche estas que recorrimos durante el 2018. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos en la próxima edición de 3356.